Estamos en el sexto día ya del paro de la Confederación Nacional de Trabajadores de Camiones, originado tras el atentado, como recordarán ustedes, en la ruta entre Coyipulli y Angol, donde resultó gravemente herida una menor de 9 años, Montserrat Peña, y a propósito también de la muerte de un conductor arriba de un camión. Hoy ya se ha confirmado por parte de las autoridades desabastecimiento en algunos sectores del país. Los supermercados también han salido a decir que el desabastecimiento ya se ha producido, pese a que originalmente los dirigentes que convocaron a esta manifestación dijeron que ellos iban a hacer todo lo posible para que no hubiera desabastecimiento. Quizás se quedaron solamente en la intención de que no hubiera desabastecimiento de insumos de salud, que hubiera desabastecimiento de productos que usted y yo compramos en un supermercado, parece que no estaba dentro de la ecuación. Y si de insumos de salud se trata, tenemos que lamentar lamentablemente la muerte de una persona el día de hoy en Curicó, un mecánico, supuestamente, de 55 años, Wilson Santelices Rivera, que habría estado manifestándose, plegado también a este movimiento de los camioneros, y habría sido atropellado por un vehículo que traía, a propósito de lo que decíamos antes, suministros de salud, de la Senabast. Es parte también de lo que se está investigando, más allá de los resultados, más allá de los responsables. Qué lamentable tener ya que lamentar una muerte en estas circunstancias y tener que estar hablando de este tipo de situaciones en un día como hoy. Mientras a usted, a mí y a mucha gente le preocupa tener abastecimiento en los locales, mientras a mucha gente también le preocupa la inseguridad con la cual se mueven los camiones en nuestro país, que es el relato que ellos hacen. Hay inseguridad en las autopistas, hay inseguridad en las ciudades. La inseguridad es una cuestión que todos vivimos día a día, eso no es un invento. Sin embargo, parece que no pasa nada, ¿no? Se presentó una nueva propuesta por parte del gobierno, fue rechazada, consideraron que eran migajas. Partidos de la oposición le han dado un ultimátum al ministro Víctor Pérez de que si no arregla esta situación va a haber una acusación constitucional. Mientras tanto no se oye padre, seguimos en la misma situación con las demandas de estos gremios que están plegados a esta manifestación. Bueno, queremos hablar de esto y queremos hablar también de la situación de la Araucanía, del plebiscito también particularmente, con el senador Francisco Huenchumilla, que está con nosotros en la línea en este momento. Senador, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches, un gusto saludarlo. Lo primero que le quiero preguntar es su impresión sobre la pandemia y el plebiscito. ¿Cómo ve usted aspectado esta circunstancia, toda vez que se han levantado muchas voces de la posibilidad de que puedan votar las personas contagiadas? El CERVEL ha propuesto algunas cosas, se han negado otras. ¿Cómo ve usted toda esta conversación que se da a, digamos, mes y medio del plebiscito? Bueno, esa materia se abordó en una reforma constitucional que despachó el Congreso, donde se decidió darle atribuciones al CERVEL para que su consejo directivo pudiera dictar todas las normas e instrucciones para tener un plebiscito seguro. Y además se dijo que las normas sanitarias debería hacerlo en conjunto con el Ministerio de Salud, de tal manera que se desechó hacer una ley específica. Se dejó de lado también la posibilidad que lo hiciera el presidente vía reglamento, y estimamos que la mejor manera era que el propio servicio electoral tuviera estas facultades en virtud de esta reforma constitucional para hacer un ordenamiento, instrucciones, normas, para ir a los detalles de qué manera podemos tener entonces un plebiscito seguro para que la gente, atendido el escenario de pandemia, pudiera ejercer su derecho a voto en el plebiscito. Eso ya está despachado y esperamos que el CERVEL y el Ministerio de Salud adopten las medidas correspondientes. Ahora, en la práctica, ¿no? El gran tema, las personas, desde su perspectiva, las personas que tengan COVID, ¿deberían votar? Mire, yo creo que todas las personas con derecho a voto deberían votar, pero respecto de las personas que estén contagiadas, es la autoridad sanitaria la que tiene que adoptar las medidas para que esta gente pueda ir con seguridad, ejercer su derecho a voto y ver, digamos, una cosa tan técnica que es difícil que uno pudiera dictar una norma rígida diciendo votan o no votan, sino que es un tema de salud que le corresponde a la autoridad y al CERVEL ver si esto es factible o no es factible. En principio yo creo que hay que adoptar las medidas para que la gente pueda votar. Pero estamos hablando de una enfermedad, de una pandemia, de un virus, ¿no? Entonces es difícil eso, dictar una norma mediante
simplemente una ley. No me parece a mí que eso pueda ser tan rígido, ¿no? Yo entiendo que es difícil establecer una ley que zanje situaciones que son tan puntuales, porque también uno se podría preguntar, bueno, y las personas que son convocadas ese día como vocales de mesa, ¿quién les garantiza a ellos que venga una persona contagiada y que ellos no se contagien? ¿Quién podría estar asegurando que esta situación se haga? Porque por algo las personas contagiadas no les permitimos salir de sus hogares. Vamos a hacer una excepción para que vayan a votar. Perfecto, pero entonces la seguridad también para el resto de las personas y cómo esto podría desincentivar a otros a ir a votar, porque van a decir, bueno, yo voy a ir a votar, pero resulta que puede andar gente con COVID, capaz me contagio. Bueno, evidentemente que estamos frente a una pandemia. No hay reglas escritas y un manual de cortapalos para que tú digas cómo tienes que enfrentar una situación de esta naturaleza. Se da en todas partes del mundo y tampoco nadie le garantiza que cuando tú andas por la calle o vas al supermercado o vas a trabajar, pudieras no contagiarte. Ahora, cuando se van a producir aglomeraciones, como en el plebiscito, entonces, por eso que es la autoridad del Estado, en este caso el CERVEL y el Ministerio de Salud, la que tiene las facultades para tratar de minimizar los riesgos en que esto se puede incurrir. La otra cosa sería decir, mire, no hagamos el plebiscito, pero todos sabemos que eso conlleva una suerte de problema para el país, porque estamos ya en esto. Este otro año viene muy duro con muchas elecciones, 7 u 8 elecciones, ya no me acuerdo, y en consecuencia tenemos que hacer el plebiscito. En otras partes del mundo se ha votado también, y entonces lo que hay que hacer es simplemente tomar los resguardos, y para eso las autoridades tienen la palabra. Usted, como senador, como un hombre que representa a mucha gente, si eventualmente, lo vamos a conversar un rato más con especialistas, pero si hubiera un rebrote importante, si muchas de las localidades que hoy están en este periodo de transición hacia espacios de libertad volvieran a tener nuevamente cuarentenas, si la situación volviera a ser compleja como fue hasta hace unas cuantas semanas atrás, un mes atrás, ¿se podría pensar seriamente, más allá de lo que significaría esto para la sensación ambiente política, la posibilidad de cancelar el plebiscito, cree usted? Bueno, los abogados siempre decimos que a lo imposible nadie está obligado, y decimos también que hay situaciones de fuerza mayor. Entonces aquí o tú decides políticamente o esa decisión política está basada en un fundamento técnico. Lógicamente, cuando estamos hablando de la salud de las personas y del país, si aquí los especialistas dijeran que esto es un escenario imposible, naturalmente que eso tendría que ser fuerza para tomar una decisión de esa naturaleza. Por eso tiene que ser muy bien fundado, con gente que sepa este tema, y la política es así, tiene que tener un fundamento técnico para que se haga lo mejor para el país. Esa es precisamente la forma de hacer bien las cosas, ¿no? Oiga, senador, lo quiero llevar a otro aspecto, vinculado, por cierto, con lo del plebiscito, porque tiene que ver con el comentario político respecto a lo que ocurre con el gobierno. Tras el cambio de gabinete se habló que el gobierno tenía un gabinete del rechazo. Posteriormente la tercera hizo un desglose de quiénes estaban a favor y en contra, y al parecer, mayoritariamente, los ministros están a favor del apruebo. Sin embargo, ha habido voces dentro de la coalición de gobierno. Ahora reapareció Pablo Longueira instando al gobierno a cambiar su posición y a sus partidos políticos en pos del apruebo. ¿Cree usted que el gobierno se farrea, entre comillas, la posibilidad de sumarse al apruebo y hacer un gesto también hacia la ciudadanía? Lo que pasa es que yo creo que uno tiene que tener en perspectiva que cuando el 15 de noviembre se firmó este acuerdo, la idea era que los chilenos, con estos dos sectores políticos representados esa noche, por fin pudiéramos hacer una constitución que fuera legítima y nos representara a todos. Pero el gobierno después está muy debilitado políticamente y se dio cuenta que iba a perder por muy amplio margen en el apruebo y en el rechazo. Y entonces el gobierno está cerrando escotillas para simplemente pasar la tormenta de lo que significa. Está salvando los muebles el gobierno, porque sabe que no tiene ningún margen, y entonces lo que quiere, en definitiva, es tener un tercio de los votos de la Convención Constitucional, que lo más probable es que gane, para los efectos de salvar el modelo y poder negociar lo que se va a escribir en la Constitución. Entonces yo creo que por ahí va el diseño que tienen el gobierno y que tienen algunos personeros que han salido últimamente a la palestra, diciendo que la reina de todas las batallas es la elección de los constituyentes,
porque después tendremos que sentarnos a escribir la Constitución y es ahí donde tendrán que lograrse los grandes acuerdos respecto de qué Constitución tendremos para el futuro. Yo creo que ese es el problema. Pero el gobierno está muy debilitado y tiene muy poco margen de maniobra en estos momentos, ¿no? Senador, otro de los temas que se ha conversado en estos últimos días es la legitimidad en caso de tener un bajo porcentaje de votantes. Incluso su colega, el senador Chaguán, hablaba de poner un piso de, creo que era 50%, para que este tuviera validez. Considerando que muchos probablemente no querrán votar por un tema de miedo a contagio, otros por enfermedad, otros que son mayores y temerán contagiarse también, ¿qué le podríamos decir a la ciudadanía respecto a la relevancia o importancia que tiene este plebiscito en particular, de modo tal que aquellos que a lo mejor sientan que quizás no es tan relevante, sí se puedan acercar a las urnas? Mire, lo importante es que la gente entienda de qué se trata una Constitución. Porque en el pasado muchos personeros decían, mire, la Constitución no arregla los problemas, la gente no come constituciones. Entonces, la gente tiene que entender de que una Constitución, que es la ley más importante de un país, tiene por objeto fijar las reglas del juego de esta sociedad. Tiene por objeto fijar quiénes gobiernan, cómo se eligen, cuáles son sus facultades, sus atribuciones, quién resuelve los conflictos mediante el establecimiento de un poder judicial independiente y cuáles son nuestros derechos. ¿Cómo vamos nosotros ahí con respecto al modelo económico, respecto a la salud, respecto a la educación, al medio ambiente, a la previsión? Entonces, la Constitución, por primera vez en Chile, se va a hacer por soberanía popular, porque todas las otras constituciones que hemos tenido en el siglo XIX y XX fueran hechas por un grupo de amigos y de notables del gobernante de turno, y esta vez vamos a poder todos, mediante nuestros representantes, decir cómo queremos vivir, qué Chile queremos para el siglo XXI, cuáles van a ser esas reglas del juego que nos van a permitir tener un modus vivendi, como corresponde en democracia a una sociedad que quiere vivir en paz, en tranquilidad, con felicidad y dignidad para la gente. Eso es lo que se juega entonces el 25 de octubre y por eso que la gente tiene que hacerle empeño, porque está construyendo el futuro para sus hijos y para sus nietos, ¿no? Entonces esa es la importancia que tiene la Constitución. Senador Buenchumilla, ayer teníamos una conversación, un debate acá sobre el apruebo y el rechazo, y el diputado Diego Chalper planteaba que una de las mentiras que se le solía decir a la gente por parte de aquellos que están por el apruebo es: señora, una vez que se apruebe la escritura de la nueva Constitución, usted, todos podrán eventualmente ser quienes redacten esa Constitución. Y él decía que eso era mentira, porque, y era que le engañaban a la gente, porque finalmente van a ser los partidos políticos los que van a armar las listas, porque la elección de los constituyentes será muy parecida a la elección de los diputados. ¿Cree usted que efectivamente es así, que serán los partidos políticos los que van a repartir la torta de quiénes van a ser los que finalmente se presentan en la lista y eventualmente en la constituyente? Y segundo, personeros de la política como Pablo Longueira, por ejemplo, que quiere ir a esa instancia, ¿cree usted que es válido que también participen, incluso considerando que está haciendo, por lo menos salió de la política activa a raíz de una investigación? Bueno, mire, digamos que en los últimos 250 años tenemos lo que se llama democracia, ¿no? Un sistema de convivencia donde existe lo que se llama la democracia representativa, porque no podemos votar millones y millones en forma directa. Entonces la gente elige a sus representantes. Y en democracia los que canalizan las ideas y las proposiciones son una organización voluntaria de distintos ciudadanos que se llama partidos políticos. En estos 250 años no se ha inventado otra forma de participación en las sociedades humanas, salvo en aquellas sociedades totalitarias que tienen un solo partido, impuesto por la fuerza, o en aquellas dictaduras que no permiten los partidos políticos, como lo hicimos nosotros con la dictadura de Pinochet, y donde manda la fuerza simplemente. Pero en un país normal, como el nuestro y como otras democracias en el mundo, actuamos a través de nuestros representantes, y eso se canalizan por medio de los partidos y por medio de los independientes. En ese abanico de posibilidades la gente tendrá que escoger y será su representante, y por eso que la gente libremente elegirá a aquellas personas, y de ahí la posibilidad hoy día que vamos a tener un sistema que va a tener paridad de género en primer lugar, van a participar mucho las mujeres, 50% como nunca en la historia de Chile,
y también un sistema reservado para los pueblos originarios, proyecto que estamos tratando en la Comisión de Constitución del Senado. Así que yo creo que vamos a tener un abanico mucho más fuerte. Y aparte de eso, hoy día, con toda la tecnología que tenemos y la revolución de las comunicaciones que hemos tenido en los últimos 50 años, están las redes sociales y hay mucha manera de que la gente se informe y vea y entonces elija adecuadamente, de tal manera que no le busquemos las cuatro patas al gato. Esto es lo que hay, esta es la democracia. La otra fórmula sería una dictadura y eso ya lo vivimos. Entonces tenemos que perfeccionar este sistema que está formado por seres humanos, no somos perfectos, tiene sus errores, pero así vivimos en este planeta que nos toca. ¿Y respecto a la posibilidad de Pablo Longueira de presentarse? Bueno, él no está inhabilitado legalmente para ejercer sus derechos de ciudadano y por lo tanto tiene perfectamente derecho a presentarse y perfectamente derecho a opinar, sin perjuicio del juicio que pueda tener la gente respecto de su quehacer político y personal en los últimos tiempos en política. Pero él no tiene inhabilidad para presentarse. ¿Y a usted en lo personal, como político, le parece adecuado que personas que están siendo investigadas por situaciones como esta, independientemente que no hay un dictamen judicial que lo haya condenado a nada, ¿le parece a usted que es legítimo que se presenten? Mire, yo creo que es importante que la gente tenga presente que la política es inseparable de la ética. La ética son los valores que nosotros tenemos que nos inspiran en tomar decisiones y por lo tanto esto no es un juego mecánico de poder y de simplemente presentarnos, obtener votos y hacer lo que queramos hacer. Siempre la ética tiene que iluminar las acciones de los políticos, las acciones de todas las personas y efectivamente eso es muy importante, pero eso tiene que juzgarlo la gente respecto del juicio que le merezca la conducta de las personas en política, ¿no? ¿Usted siente que ha sido ético el actuar de él? No me parece que yo como senador pueda erigirme en un juez respecto de la conducta de las personas. No me siento, digamos, en condiciones yo de tirar una primera piedra respecto de nadie. Hoy día también se vivió una jornada lamentable dentro del contexto del paro de camioneros, con la muerte de una persona en Curicó, también con un ultimátum que le da la Democracia Cristiana, entre otros partidos, al ministro Víctor Pérez para solucionar esta circunstancia. ¿Usted es de aquellos que está de acuerdo con esta, entre comillas, amenaza de acusación constitucional al ministro Víctor Pérez de no solucionar la situación con los camioneros? Lo que sucede es que un paro de esta naturaleza, ya lo conocemos en Chile respecto de la movilización de los camioneros, si esto se traduce en una dificultad para el tránsito, en un impedimento para la libre circulación de las personas, de los vehículos, del abastecimiento, lógicamente que está generando un cuadro que requiere una respuesta del gobierno. Si ese cuadro se diera y el ministro del Interior, que es el encargado del orden público, no toma las medidas correspondientes, claro que él corre el riesgo de que los diputados pudieran presentarle una acusación constitucional. ¿Cuáles son esas medidas correspondientes, senador? ¿La Ley de Seguridad Interior del Estado? Por ejemplo, claro, él tiene que ponderar, el gobierno tiene que ponderar las medidas que tiene que tomar frente a un hecho de esta naturaleza, porque huelgas y movimientos siempre hay. Y entonces la labor del político, en este caso alguien que está a cargo del Ministerio del Interior y el presidente, es colocar encima de la mesa los problemas y decir, bueno, ¿cómo lo vamos a solucionar? La primera medida siempre en política es el diálogo, es la conversación, es buscar los argumentos y decir, bueno, ¿qué están pidiendo ustedes? ¿Qué necesitan? Pero si eso se traduce en simplemente comisiones de delito por la imposibilidad de que funcione, en ese caso tiene varios recursos legales como para poder actuar. Senador, pero esa que tiene que tomar el ministro del Interior. Porque entiendo lo que todos entendemos, que efectivamente ese diálogo ha existido, que se han hecho propuestas, contrapropuestas, de hecho la última de ellas fue rechazada nuevamente por los camioneros. Los camioneros están pidiendo al menos 13 leyes que sean aprobadas en el Congreso. ¿Por qué entonces debería pagar el ministro del Interior por la no solución de un conflicto que dice relación con el Congreso? Vamos por parte. Primero, es una realidad que en el sur de Chile, en un territorio determinado de Chile,
tenemos una situación de violencia y ha habido camiones quemados, esa es una realidad, es un hecho. Y por lo tanto los camioneros están pagando el pato por un conflicto que no es de ellos, porque el conflicto que la Araucanía no es con los camioneros, ¿no? Entonces, ahí hay un hecho y la pregunta es cómo se resuelve eso. Entonces, yo siempre he dicho que en la Araucanía tenemos un problema político, que es la interpelación del pueblo mapuche al Estado para que le devuelva el territorio que le quitó a finales del siglo XIX. Y ese es un hecho también, y ese es el conflicto que se arrastra con violencia por más de 23 años. Pero lo que hacen los camioneros es una cosa que no logro comprender. Porque ellos creen que se va a solucionar el problema dictando leyes. Pero si estamos llenos de leyes, está el Código Penal, está la Ley de Seguridad Interior del Estado, la Ley de Control de Armas, la Ley Antiterrorista, el Código Procesal Penal. Entonces este es un problema de otra naturaleza y en consecuencia lo que están pidiendo no tiene ningún sentido racional. Porque aunque usted dicte todas esas leyes, el problema no se va a resolver. Y por lo demás, la Ley de Servicio de Inteligencia rige desde el año 2004, la Ley Antiterrorista de tipo Pinochet, etcétera, ¿no? Entonces, pero si esa demanda de los camioneros se traduce en subvertir el orden público e impedir la circulación, el gobierno tiene que tomar otras medidas aparte del diálogo. Ese es el brete en que está metido justamente el ministro del Interior. Ahora, pero ahí estamos como en un zapatos chino, porque finalmente piden leyes. Las leyes evidentemente no solucionan nada. Piden algunas leyes que uno podría entender, a lo mejor las penas por el robo de madera o la ley Juan Barros, por citar un ejemplo. Pero en la política lo que yo veo es que los partidos están amenazando al ministro, le piden que aplique la Ley de Seguridad Interior del Estado, cuando les toca hacer al revés, cuando el gobierno es oposición pide lo mismo y no se aplica. Da la sensación que aquí hubiera una pelea por parte de los partidos políticos diciendo ojalá que no lleguen a acuerdo porque nos permite pegarle un palo al gobierno diciendo no sé cómo solucionar esto porque me piden que aprueben leyes que las tiene que aprobar el Congreso, por otro lado leyes que quizás no van a servir, pero como usted muy bien lo dice, los atentados incendiarios existen, la violencia sigue existiendo, las amenazas siguen existiendo y el desabastecimiento ya se está instalando. Entonces nuevamente los ciudadanos nos quedamos mirando así como mientras se ponen de acuerdo el ámbito político en sus rencillas. ¿Qué va a pasar aquí? Porque alguien va a tener que ceder. ¿De qué se trata esto? ¿De quién es más viril? Pero lo que pasa, Eduardo, es que cuando tú tienes una organización social o tú eres una persona común y corriente y quieres hacer una petición al Estado en este caso, tu petición tiene que tener una cierta racionalidad y pedir que en 3 días tú despaches 14 o 13 leyes sustantivas como son, por ejemplo, la reforma de Carabineros y de la Policía de Investigaciones. Tú comprenderás que es imposible hacer las cosas bien si tú quieres resolver ese problema de largo alcance. Entonces ahí tenemos un primer problema. El segundo problema es que tú no puedes chantajear a ambos poderes del Estado o colocarte en la carretera pidiendo una cosa imposible de resolver de esa manera. En tercer lugar, la gente tiene que entender y hacerse la pregunta, ¿y cuál es el sentido de las leyes? Las leyes no es una varita mágica en virtud del cual tú la dictas y los problemas se solucionan. Si no, estaría con dictar una ley que dijera, mire, se termina la delincuencia, se prohíbe robar, se prohíbe matar, se prohíbe la violencia intrafamiliar. Sí. Con eso el problema se acabó. No es así, pues también con eso podríamos dictar una ley para terminar con la pobreza. Ok, pero senador, entonces, en este caso en particular, ¿cómo solucionamos esto entonces? Porque todo eso que usted me dice, yo creo que lo entendemos. Bueno, la solución es que el ministro Pérez, que conoce estas cosas porque fue senador hasta hace poco, a él lo despedimos en la Comisión de Constitución, donde fuimos compañeros de trabajo, y también en la Comisión de Seguridad, que también le integraba, y yo también estaba junto con él. Lo despedimos y le deseamos lo mejor, que le fuera bien. Le dijimos, estamos disponibles para ayudarte. Pero nosotros hemos estado tratando los problemas en la Comisión de Seguridad ayer. La ley Juan Barrios. Y el gobierno no está ausente, porque el ministro no ha ido nunca a conversar con nosotros a la comisión. Nos ha dicho, oye, colegas míos, amigos míos, que trabajé tanto tiempo con ustedes en la Comisión de Constitución y de Seguridad, ¿qué les parece? ¿Nos pueden ayudar? ¿Podemos buscar algo? Veamos estas leyes, ¿qué ritmo se les puede dar?
El ministro no ha conversado con nosotros. Entonces yo le digo por intermedio de este programa, permítame, Eduardo, mira, Víctor, te decimos lo mismo que cuando te despedimos. Bueno, te deseamos lo mejor, pero tienes que conversar, porque la política es conversando. Y los senadores de ambas comisiones estamos disponibles para tener un diálogo frente a esto. ¿Usted se reunió con el ministro del Interior en el sur? ¿Tuvieron una reunión cuando estaba recién nombrado? ¿De qué hablaron? De hecho, entiendo que lo aconsejó. ¿De qué hablaron? Bueno, pero lo que pasa que con el ministro nos conocemos de muchos años. Fuimos jóvenes diputados el año 90 cuando llegamos a la Operación de la Democracia, y ahora hemos estado trabajando en el Senado junto en ambas comisiones. Entonces hay una confianza para conversar. Y cuando el ministro vino a Temuco, me llamó por teléfono y me dijo: Pancho, ¿te puedo ir a visitar a tu casa? Yo le digo: pero Víctor, por supuesto, encantado, te recibo. Vino a mi casa y estuvimos largamente conversando sobre estos temas, cosas que por lo demás él conoce mi postura con todas las intervenciones que yo he tenido en la comisión y en el Senado, sabe lo que pienso, yo he escrito cosas, pero le di todos mis argumentos con la experiencia que yo tengo en estos temas como un elemento de juicio para que él pudiera procesarlos, tenga que tomar decisiones. Y nuevamente le digo, esta noche, ministro, estamos disponibles para conversar. Usted sabe que esos proyectos los hemos trabajado bien en el Senado. Saben que ahí no hay ninguna cosa rara que los senadores hayamos hecho para postergar estos proyectos. Entonces hay que explicarle a los camioneros de que tenemos la mejor disposición, pero hagamos las cosas bien, no hagamos tonteras. Solo para que podamos entender todos. Si los senadores, los diputados trabajan en el desarrollo, confección y aprobación eventualmente de leyes, ¿por qué se hace tan necesaria la presencia del ministro? ¿Por qué no avanzan simplemente ustedes? Porque siempre en las leyes tú tienes que tomar decisiones y necesitas la voz del gobierno. Porque un proyecto de ley no es lo tomas y lo dejas. No es un contrato de adhesión que manda el gobierno para que uno lo firme y le diga se lo apruebo. Mira, en esta ley Juan Barrios, que se le llama, lo estamos tratando en la Comisión de Seguridad del Senado. Le dimos una vuelta, lo analizamos, invitamos a 2 profesores de Derecho Penal y trabajamos rigurosamente con ellos. Los profesores Mato y los profesores Couso estuvieron ahí. Estuvo el fiscal nacional y estuvo un representante del ministro del Interior. Pero no es lo mismo conversar directamente con la máxima autoridad para ir resolviendo. Y ese proyecto va a salir bastante bien de la comisión, tenemos bastante acuerdo y lo estamos trabajando bien. Entonces yo no veo por qué el ministro no le explica a los dirigentes de los camiones cómo funciona este cuento. Y además, si la prioridad son las leyes, entonces la prioridad sería que el ministro estuviera disponible para que lleguemos a un acuerdo. Revisemos las 13 leyes con el ministro. Y las podemos revisar conjuntamente con los dirigentes de los camiones y explicarle en qué consiste este tema. Senador. Pero yo me temo, disculpa, termino, yo me temo de que aquí a lo mejor hubo un diseño para cargarle la mata al Congreso y decirle a los camioneros: mire, la culpa de esto que no funciona la tiene el Congreso. Es una tesis que se ha planteado, considerando que el dirigente de los camioneros fue parte de los grupos de trabajo del presidente Sebastián Piñera. Otros han planteado que esto sería una manifestación de fuerza de cara a la posibilidad de que le resten algunos beneficios tributarios que tienen justamente el sector camionero, que tiene que ver con el impuesto al diésel, por ejemplo. ¿Qué hay detrás de esta protesta de los camioneros, más allá de la agenda de seguridad que ellos legítimamente, me parece, están planteando? Bueno, una hipótesis es que aquí el gobierno se trata de sacar el pillo, hablemos en esos términos coloquiales, echándole la culpa a todo esto al Congreso, porque no tiene la capacidad de resolver el problema de la Araucanía, porque se le escapó de las manos, pues. Porque el presidente se equivocó completamente en su diseño al llegar allá con el Comando Jungla, al instalar allá al ministro Moreno, que le puso todo el empeño posible y después se le fue al tacho con el asesinato del joven Catrillanca, y después se quedó sin agenda. No tiene ninguna capacidad de resolver los problemas hoy día ya. Y entonces creo que el gobierno debería escuchar al presidente de la compañía de manufacturera de papeles y cartones, don Luis Felipe Gacitúa, la empresa más grande forestal del sur de Chile, que ha dicho por todos los medios: yo estoy disponible para conversar
con todos sin exclusiones. O sea, incluso con los dirigentes más duros del mundo mapuche. Eso lo dice un gran empresario de uno de los grupos económicos más poderosos en Chile. ¿Y qué hace el gobierno? Nada. Mire, yo hubiera sido presidente de la República, llamo al señor Gacitúa, lo siento con el ministro del Interior, llamo a los dirigentes más duros del mundo mapuche y le digo, mire, ustedes se sientan aquí y no se paran hasta resolver este tema. Pero el presidente no hace nada y el gobierno no hace nada. Entonces... Senador, ¿y por qué no lo hicieron cuando fueron gobierno? ¿Perdón? ¿Por qué no lo hicieron entonces cuando fueron gobierno? Porque todos los gobiernos, de todos los colores políticos, no han querido entrar a este tema. Yo siempre digo que esto es una responsabilidad del Estado y de todos los gobiernos, de todos los colores políticos. Cuando yo planteé este tema el año 2015 y planteé un tema por escrito respecto de una salida, hablaba de todas estas cosas y bueno, presenté el documento a las 9 de la mañana y a las 9:05 yo era despedido como intendente. Entonces, aquí hay una responsabilidad de todos los gobiernos, de todos los colores. En los permítame entender eso, senador. Al fondo del tema. Sí, permítame entender eso. Usted dice tener una idea de cómo quizás se podría solucionar esto. Hagan esto. Usted va y lo plantea cuando su partido era parte del gobierno. Y a los 5 minutos lo sacan de la intendencia. Entonces lo sacan, ¿por qué? Porque trae una buena idea que arruina un plan detrás que no conocemos. ¿Por qué alguien que viene con una propuesta lo terminan despidiendo? No logramos entender eso porque finalmente parece ser que cada vez que alguien plantea algo, esto se tira por el tarro a la basura, la persona cae en desgracia y el tema no se arregla y la gente sigue sufriendo en la Araucanía hechos de violencia. Bueno, mire, yo tengo dos hipótesis al respecto. Una es que nunca las clases dirigentes chilenas, de todos los partidos y de los gremios incluso, de todo, nunca la clase dirigente chilena ha entendido el problema de la Araucanía. Porque mire, toda persona que aspira a tener poder, ya sea en el Estado o en otra parte, lo primero que tiene que hacer es leer la historia de Chile. No puede ser dirigente de un país si alguien no conoce la historia de su país. Tiene que conocer cómo llegó el Estado a la Araucanía a finales del siglo XIX, lo que significó ese proceso. Entonces, primero hay un desconocimiento. Y la otra hipótesis es que al Poder Central, claro que le cargó que un intendente tuviera voz, fuera un poquito independiente, tuviera autonomía. Lo que pasa es que yo llegué a ser intendente después que tenía un cierto recorrido, después que yo también había estado en La Moneda, entonces este cuento lo conozco. Entonces no soy la Carmela que viene de San Rosendo, ¿no?, a Santiago, como para que encuentren que yo no podía decir las cosas que tenía que decir como intendente. Yo sabía eso. Y entonces creo que optaron simplemente por sacar al intendente, que era una piedra en el zapato respecto al Poder Central. ¿Qué explicación le dieron a usted? Elegir gobernadores electos para que no los echen por cualquier cosa de Santiago. ¿Qué explicación le dieron a usted cuando usted es despedido? ¿Perdón? ¿Qué explicación le dan a usted cuando lo sacan finalmente de la intendencia? No, yo creo que, mire, si hay un intendente que es un subordinado en alguna región y ese intendente está tiene vuelo propio, tiene ideas propias, entonces bueno, esa es una incomodidad para cualquier ministro del Interior. Ningún ministro del Interior va a aceptar que un intendente ande por la libre, pero yo sentía la necesidad política y moral de decir lo que tenía que decir, porque yo no me sentía un funcionario más, pues yo no andaba buscando una pega cuando a mí me llamaron para ser intendente. Yo asumí ese cargo sabiendo exactamente lo que quería hacer y teniendo claro cuál es el problema que hay en la Araucanía. Senador, ¿hay terrorismo en la Araucanía? Hay violencia en la Araucanía. Mire, yo lo explico de la siguiente manera. Sí, ¿cuál sería el matiz? No es un matiz, es una explicación. Mire, en la democracia el método es el diálogo, la confrontación de ideas, y se excluye la violencia. La violencia no es aceptable en democracia. Entonces hay violencia. Ahora, ¿cómo se califica eso jurídicamente? Entonces hay algunos que usan terrorismo porque de acuerdo con eso se podría aplicar la ley antiterrorista. Entonces yo digo que lo que hay es violencia y la calificación jurídica de lo que eso significa la tienen que hacer los tribunales.
Lo que pasó con esta menor Montserrat de 9 años que resulta herida, lo que pasó con el propio Juan Barrios, lo que pasó con Luxinger Macay, por poner ejemplos de este lado, porque podríamos hablar también de Catrillanca y de otros hechos donde las policías y carabineros se han visto envueltos y han sido enjuiciados por violación a los derechos humanos. Eso está ahí. Pero por más allá de todas las embarradas que se mandaron y todo el ocultamiento de información, pero estos otros hechos que muchas veces la gente dice, bueno, y estos no cuentan, ¿eso no es terrorismo? Lo que pasó con Luxinger Macay, lo que pasó con esta niña, lo que pasó con Juan Barrios. Claro, lo que pasa... O las recientes quemas en el lago Lanalhue. Mira, todos esos hechos son inaceptables y son repudiables y son condenables. Y la violencia es absolutamente condenable en democracia. Pero yo no estoy disponible para sumarme al coro del racismo que existe en este país para condenar a los mapuches cuando son detenidos antes que sean juzgados. Porque aquí basta que alguien, ¿no es cierto?, sea mapuche para inmediatamente aplicarle las penas del infierno. Pero, senador, perdón, eso parte por otro prejuicio, que sería decir que los responsables de todo esto que acabamos de señalar son mapuches. ¿No cabe la posibilidad de que no sean mapuches? Claro, y la operación Huracán, que nos hizo en un gobierno de derecha, y yo lo tengo claro eso, quebró las confianzas con Carabineros, porque antes Carabineros era una institución que decía blanco y todos decíamos blanco, negro, negro. Después de la operación Huracán, cuando se hace ese montaje para inculpar a dirigentes mapuche y que la Corte Suprema echa abajo y que el Ministerio Público lo descubre, entonces la credibilidad de Carabineros está simplemente en el suelo. Entonces no podrían haber otras operaciones Huracanes chicas con Carabineros o sin Carabineros. Entonces yo pregunto, ¿y qué ha pasado con los 500 camiones que dicen los camioneros que se han cremado en el sur de Chile? Yo le pregunté ayer en la sesión de la Comisión de Seguridad al Fiscal Nacional, señor fiscal, de esos 500, ¿cuántos imputados hay? ¿Cuántos condenados hay? Nos va a traer el listado a la próxima sesión. Y entonces, bueno, no se sabe, pues. Y entonces, ¿quiénes fueron? Bueno, pero todo el mundo condena a los mapuches anticipadamente, porque hay un prejuicio. Entonces, claro, pueden ser grupos paramilitares de ultraderecha, pueden ser carabineros, no sé, no se sabe, pero lo importante sería tener una institución prestigiada. Por eso hay que hacer una reforma Carabineros profunda, y no en un día, para que nosotros todos restituyéramos a Carabineros el prestigio que tenía, y esa reforma hay que hacerla con Carabineros, no contra Carabineros, para que le creamos y no tengamos esta situación de incertidumbre donde el pato de la ola pagan los mapuches, entonces todos los mapuches dicen son terroristas y tú estás incrementando el racismo en este país. Yo para eso estoy disponible. Sí, yo siento que el pato de la boda la pagan chilenos, ¿no? Todos, mapuche... No, pero el calificativo terrorista me refiero. Usted dice, no sabemos quiénes son, pueden ser carabineros, pueden ser grupos de extrema derecha. Días atrás teníamos a una agricultora que acusaba más de 30 ataques en su contra, que no le dejaban entrar a su terreno, y ella hablaba de... redes de tráfico de droga, de marihuana, plantaciones de marihuana, y también hablaba de la participación de extranjeros. ¿Usted cree que efectivamente el componente campos dedicados al cultivo de marihuana y también la presencia de extranjeros son factor dentro de los hechos de violencia en la Araucanía? Pero mire, en las sociedades modernas se ha establecido un poder judicial para resolver los conflictos. Y se ha establecido una policía dependiente del Estado, sujeto a una ley para investigar los delitos. Entonces, si en la Araucanía existen estas plantas, yo como senador o como ciudadano no puedo saberlo porque esa no es mi tarea. Entonces yo digo, la tarea de investigar si existe eso que usted señala, le corresponde a Carabineros e Investigaciones. Ellos tienen una ley orgánica, tienen facultades, tienen la de drogas, la ley número 20.000, que le permite usar todo tipo de técnicas intrusivas para hacer inteligencia en fuentes cerradas. Y en consecuencia ellos tienen las herramientas legales ahora, para hacer eso. Senador, hay muchas cosas. Entonces la pregunta es,
¿Por qué no lo hacen? Pero hay muchas cosas que uno conoce y que no siempre se hacen. Usted es de la zona, por eso le pregunto. ¿Usted ha sabido, ha escuchado de la participación de grupos extranjeros, el hecho de que se estén utilizando plantaciones de marihuana y que esto esté también detrás de grupos radicalizados? No estoy diciendo mapuche, digo grupos radicalizados. Es que fíjese que yo le digo lo siguiente. En unos años atrás se dijo que los mapuches estaban influenciados por las FARC. Entonces hubo unos parlamentarios que fueron a Colombia y se entrevistaron con el señor Uribe, que les mostró cómo se combatía las FARC. Después trajeron al señor Uribe acá a Villarrica, tuvieron una reunión con mucha gente de derecha acá en el sur. Y era mentira eso. Hoy día el señor Uribe está preso. Entonces se inventan determinadas cosas. Entonces yo digo, lo objetivo es que nosotros pudiéramos tener un organismo que nos diga, mire, esto sucede o no sucede, y si sucede lo estoy persiguiendo. Esa es la respuesta que yo espero de investigaciones y de carabineros, pues. Y tienen ley para actuar, pues. Entonces, eso es lo que corresponde hacer en un Estado de Derecho y en una democracia, donde no nos hagamos nosotros los policías, ni tomemos la justicia por nuestra mano, sino que hayan organismos especializados que, actuando conforme a la ley, persigan los delitos y persigan a los responsables y los tribunales los juzguen. Sí, claro, porque ahí está el caso de Emilio Berkov, que fue detenido en la zona con no me acuerdo cuántas toneladas, casi 900 kilos de pasta base de cocaína, y eso también da pie a que se hable de redes de narcotráfico también. Por eso se lo digo, no es solamente desde lo azaroso de la imaginación de algunos. Bueno, mira, si vamos a hablar de narcotráfico, vamos a decir que ese es un mal que está en todo el mundo y también en todo Chile, sobre todo en el norte y en Santiago. Ya, pero estamos hablando de la Araucanía, sí, obviamente, no empatemos, porque el resto del país sabemos, acá en la región metropolitana ni hablar. No, pero si llega a Santiago, ¿por qué no va a llegar al sur? Pudiera ser, en teoría yo no me niego que pudiera haber. Lo que estoy diciendo es cómo se combate eso. No se combate porque lo que digan algunos que quieran echarle barro a los mapuches. Se combate con la ley y con las policías que tienen las facultades para trabajar en eso. Esa es la manera como en un país democrático se tratan los problemas, pero no creando una sociedad del prejuicio, del racismo, porque esta es una sociedad de esa naturaleza en Chile. Otro de los temas que se achacan en la novena región es que la justicia no estaría siendo lo suficientemente justa. Mónica González dijo el domingo pasado en Pauta Libre que ella le levantaba sospechas la forma en la cual se desarrolló el juicio de Celestino Córdoba en la justicia de la novena región. ¿Cómo analiza usted el rol de aquellos que administran la justicia justamente en su región? Mire, la justicia ha pasado por muchas etapas a lo largo del siglo XX. En los primeros 20 o 30 años los mapuches perdieron miles de juicios en los llamados juzgados de indios, donde los agricultores y todos hacían corridas de cerco, los tinterillos los engañaban, y toda una serie de propiedades y territorios se perdieron en los tribunales en los primeros 30 años, en Valdivia, en Temuco, en Concepción. Entonces hay un recuerdo malo, digamos, de la justicia. Después la justicia en tiempo de la dictadura miró para el lado, estuvo mal. Y después de la democracia la justicia se ha recuperado y tiene hoy día mucha legitimidad. No pasa lo mismo con el Tribunal Constitucional, que hoy día está cuestionado por todos nosotros, porque se ha convertido en una tercera cámara. Pero yo creo que la justicia lentamente está dando garantías como tiene que ser un poder judicial, independientemente que en algunas partes falla a favor o falla en contra. La operación Huracán terminó con un dictamen, con una sentencia de la Corte Suprema dejando en libertad a todos esos mapuches que la operación Huracán los había tomado detenidos. Entonces hay sentencias a favor y sentencias en contra. Entonces yo creo que en ese sentido hoy día tenemos una justicia totalmente distinta a la que hubo en tiempos de la dictadura, que podrá perfeccionarse, por supuesto, pero no hay dos voces en el mundo político respecto a que la Corte Suprema y el Poder Judicial se han profesionalizado y han ido caminando bien. Ese es el juicio que tengo yo respecto del Poder Judicial. Estamos conversando con el senador Huenchumilla esta noche acá en Mentiras Verdaderas, en vivo y en directo. Por cierto, son las 10:46, tenemos un hashtag que es HuenchumillaMB a propósito de diversos temas país, y estamos hablando de la situación de la Araucanía. Usted, como un senador de la zona, un hombre que ha estado ahí en la propuesta, ¿qué siente usted que
necesita hoy día el pueblo mapuche, las naciones ancestrales de nuestro país, para poder empezar lo que podríamos decir fuera un diálogo próspero que de alguna manera encauce esta situación que es como un estado de coma permanente? Yo desde que tengo uso de razón sé que hay un conflicto, y desde que tengo uso de razón sé que los gobiernos no llegan a acuerdo y que tienen las mejores intenciones siempre, las mejores propuestas económicas, políticas, morales, éticas, etcétera, culturales. Pero parece que hay intereses económicos detrás, parece que hubiera agendas ocultas. ¿Qué necesitan hoy, así en concreto, los pueblos originarios para poder, cree usted, avanzar en un diálogo? Mire, yo creo que este país tiene un problema mental. Este país tiene que ser un poco más humilde, porque aquí los chilenos siempre se han creído los ingleses de América, miran en menos los peruanos, miran en menos los bolivianos, por supuesto miran en menos los mapuches, a los haitianos. Sobrado este país. Entonces pensaban de que este país, claro, era la cuna del neoliberalismo en esta parte del mundo, y entonces era el tigre de las Américas. Entonces todo iba bien. Entonces no se da cuenta que siendo un poco más humilde podemos ver nuestras carencias y lo que necesitamos como país. Yo creo que hoy día tenemos una tremenda oportunidad con el plebiscito y el proceso constituyente de que nos pongamos de acuerdo en los grandes temas y que tengamos consenso en el modelo económico, en el sistema político y en qué se va a hacer con nuestros pueblos originarios. Es la oportunidad histórica que existe. Por eso a mí miro con cierta reticencia cuando aparecen algunos personeros políticos con movimientos tácticos, pensando que se puede seguir con la vieja táctica de lo que pasó en los 90 y en los 80. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere con esos viejos políticos movimientos tácticos? Me refiero al sayo que venga el que estime que se le coloca. Pero no es el momento de pensar que aquí simplemente haciendo algunas jugarretas comunicacionales vamos a resolver. Tenemos que actuar de buena fe. Tenemos una oportunidad para hacer un país distinto. Que nos reencontremos entre todos y digamos qué país queremos para el siglo XXI. Senador, estamos divididos por la dictadura y por el modelo. Yo entiendo, porque hay un tema cultural, de fondo, pero eso no lo vamos a solucionar en esta generación. Nos vamos a tardar. Todo esto que usted señala, que somos un país que mira en menos, somos un país racista, somos un país que... Esto ha quedado demostrado, lamentablemente, muchas veces la misma clase política da el mal ejemplo al respecto. Pero eso no lo vamos a solucionar ahora. Yo le pregunto a usted, ¿qué cree que podríamos hacer hoy? Una agenda de temas relevantes para los pueblos originarios, de modo de comenzar esta discusión. ¿Qué es lo que falta? ¿A dónde nos ha puesto el acento, el énfasis? Bueno, mira... Te quiero reiterar la última parte de lo que pensaba decir. En todos los procesos de los pueblos la cultura es fundamental. Imagínate lo que pasa con la paridad de género de las mujeres, que es un tema cultural, y hoy día van a poder participar de esa manera. El tema de que estén de acuerdo todos en que tienen que haber escaños reservados para los pueblos indígenas, ese es un avance cultural. Sí. Cultura va adelante de los cambios. Sin cultura no hay cambios posibles. Y respecto de qué hacer, mira... Yo decía de la soberbia del mundo chileno, porque este cuento de que hay un conflicto entre el Estado colonial, el Estado central y los pueblos originarios no es únicamente en Chile. Si esto en otras partes ha existido exactamente lo mismo parecido. Y se ha resuelto positivamente. ¿Y por qué en Chile no lo resolvemos? En Chile no lo resolvemos porque aquí hay mucho racismo y la gente cree que todos son blancos, cuando la mayoría son todos mestizos, descendientes de europeos y de los pueblos originarios. Esto se resolvió en Nueva Zelanda. Entonces tú le preguntas a los empresarios, a todo ese mundo blanco, entonces dicen queremos ser como Nueva Zelanda. Y Nueva Zelanda arregló el tema con su pueblo originario. Queremos ser como Noruega, y Noruega es un ejemplo de cómo trata a sus pueblos originarios, o Canadá, o Estados Unidos. Incluso Colombia tiene más de 100 pueblos originarios. Y tienen senadores, tienen diputados, tienen autonomía, tienen justicia propia, tienen paz, tienen un tremendo territorio. En Colombia. Y entonces en Chile no queremos sentarnos a conversar porque se dice, mira, con los violentos no conversamos. ¿Y qué es lo que hicieron las FARC? Después de años de guerrilla no se sentaron en la mesa y buscaron una solución. Todos
todos los conflictos, incluso cuando hay guerra, se terminan mediante el diálogo. Y aquí lo que hay que hacer es lo que quiere hacer don Luis Felipe Gacitúa de La Papelera, dueño de la principal empresa forestal, que ha dicho varias veces al país: quiero dialogar, quiero sentarme a conversar con todos los mapuches y los dirigentes que están en esto. ¿Y qué le dice el mundo político de la derecha? Mira para el lado, no dice nada. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de no querer dialogar? Porque aquí hay que fijar los términos del problema. Bueno, ¿de cuánta tierra estamos hablando? ¿De cuántas hectáreas forestales estamos hablando? ¿De qué sistema político queremos hablar? ¿Qué consiste la autonomía? ¿En qué consiste el reconocimiento? ¿Cuál va a ser el nuevo trato que va a haber? ¿Por qué hay miedo a conversar si la política consiste justamente en dialogar, pues? En conversar sin miedo. Yo le planteaba justamente eso porque me parece muy interesante llevarlo, digamos, a la conversación cotidiana, porque dentro de los prejuicios que se va montando es que hay un grupo de mapuches que quisieran dividir el país y hacer una nación autónoma. Y otros dicen, bueno, que hagan su nación autónoma, que hagan lo que quieran, pero no pueden dividir el país por la mitad. También dirigentes mapuches dicen, no, nosotros no queremos eso, queremos espacios de autonomía donde se respeten nuestras creencias, nuestra cosmovisión. Entonces uno dice, ya, ok, perfecto, sentémonos y conversémoslo. Pero también está el tema de las tierras que tendrían que ser devueltas. ¿Está el Estado dispuesto a devolver esas tierras? La gente que está instalada estará dispuesta a ceder. ¿Cómo nos instalamos en lo concreto, en lo práctico, en el del día a día? Porque de verdad, yo creo que todo el mundo que ve este programa, los que conversan, sabemos que si algo no podemos permitir es que esto se siga manteniendo, que sea endémico, que la novena región como que lleva, además de la belleza natural que es majestuosa, es imponente, lleva conflicto. No puede ser. Claro, lo que pasa, Eduardo, es que hay que distinguir entre los problemas y el método para solucionarlos. ¿Ya? El método que se ha elegido aquí para resolver la violencia en los últimos 23 años por todos los gobiernos es haberle entregado este problema a los carabineros y a los tribunales y a la policía. Y entonces los problemas políticos no se le entregan a la policía. Los temas políticos los tienen que resolver los políticos mediante el método que es el diálogo. No hay en democracia otro método. Así es en todas partes del mundo. Segundo, hay un profundo desconocimiento, por eso yo hablaba de la cultura, porque cuando dicen de que los mapuches hablan de autonomía y quieren otro Estado, yo le digo a esa gente, no conocen la historia, porque el pueblo mapuche es una sociedad sin Estado, nunca tuvo Estado. Hay muchas sociedades, la mayoría son sociedades originarias, que no han tenido Estado. Los incas tuvieron Estado, los aztecas tuvieron un Estado, el mundo mapuche no tuvo Estado, por lo tanto no aspiran a tener un Estado. Aspiran a una autonomía. ¿Y qué es la autonomía? Es un concepto que está en el derecho internacional de los pueblos indígenas que ha dictado las Naciones Unidas mediante documentos que incluso Chile ha firmado. Pero hay un profundo desconocimiento y creen que es hacer un país independiente. No, nada que ver eso. Es tener la facultad de administrarse a sí mismo en los asuntos internos propios. Y es así en Estados Unidos, es así en Canadá, es así en Nueva Zelanda, es así en Noruega, es así en Colombia, por nombrarte los temas más importantes al respecto. Pero resulta que aquí yo le aconsejaría a toda esta gente que partiera leyendo los libros de Pedro Cayuqueo, pues, que son muy gratos, muy amenos de leer, muy interesantes, para que conozcan algo de la historia del sur de Chile, de los mapuches, ¿no? Yo estoy de acuerdo de hecho tuvimos a Pedro Cayuqueo no hace mucho conversando con nosotros acá en... Que es mi amigo, le mando un saludo a Pedro. Y un saludo también a Licura Chihuahilá, que acaban de nombrar el Premio Nacional de Literatura. Justamente ya que mencionó a Cayuqueo, le quería preguntar por el Licura Chihuahilá Nahuel Pan, que gana el Premio Nacional de Literatura 2020. ¿No parece una como una escena media antagónica, ¿no? Por un lado tenemos un conflicto con los pueblos originarios, por otro lado el Ministerio de las Culturas, el Arte y el Patrimonio anuncia que el ganador es justamente el poeta de 58 años. Es un gran orgullo para todos nosotros, pero además le dieron el Premio Nacional de Literatura independientemente del conflicto por los méritos que Licura tiene, ¿no? De gran poeta, de mucha belleza en lo que él hace en su pensamiento poético respecto de la cultura y la cosmovisión mapuche, un gran aporte al país y a las letras latinoamericanas. Así que
muy bienvenido sea eso como un bálsamo en medio de tantas dificultades que hoy día tenemos, ¿no? O sea, el talento de Licura y el trabajo que ha venido desarrollando nadie lo puede poner en tela de juicio, pero sin duda que parece que fuera más... la fecha no pudo ser más adecuada. Pero bienvenido sea ese premio para Licura, se lo merece. Dentro de los temas aquí, cuando uno habla con la gente del ámbito político, siempre se acusan mutuamente de obstruirse, de taparse. La derecha que está gobernando acusa al gobierno de obstruccionista y que le han negado la sal y el agua en el Congreso. La oposición dice, bueno, los proyectos de ley que nos envían no le dan la urgencia o no tienen los énfasis necesarios. ¿Qué falta ahí? ¿Qué crítica le haría usted al gobierno en términos de poner el acelerador ahí en los proyectos necesarios? ¿Y qué autocrítica hace usted del rol de oposición? Mire, respecto de la tramitación de los proyectos, yo fíjate que no tengo esa impresión. Mira, yo fui 12 años diputado antes, en los primeros años de la democracia, y anduve por otros lados en el Estado, y volví como senador ahora en el 2018, y siento que en el Senado tenemos un gran, digamos, ambiente de trabajo y de rigurosidad. En nuestra Comisión de Constitución estaba el senador Andrés Alamán y el senador Víctor Pérez, junto con el resto, con los otros 3 senadores, somos 5 senadores. Trabajamos con el ministro Chadwick y trabajamos con el ministro Blumen, y Víctor Pérez, bueno, fue nuestro compañero de banco durante 2 años y medio. Y yo no siento nunca que nosotros hayamos tenido, digamos, una obstrucción. Lo que hemos tenido son discrepancias jurídicas y políticas respecto del mérito de los proyectos. Y los hemos hecho con mucha rigurosidad. Cada vez que vemos un proyecto, nosotros siempre traemos profesores de derecho constitucional, derecho administrativo, derecho civil, derecho penal. Siempre estamos muy bien asesorados y cada uno de nosotros tiene sus propios asesores, de tal manera de sacar un producto, porque el producto nuestro es la ley. Eso es lo que producimos. Entonces no es una cosa que llegó un proyecto y simplemente no lo miramos, no lo estudiamos, lo votamos y sale como cualquier cosa. Siempre pasa por el sedazo de numerosos profesores que trabajan con nosotros, nos hacen informes por escrito, tenemos diálogo con ellos. Ayer estuvimos, te vuelvo a reiterar, en la ley Juan Barrios, que se le llama, y estuvo el profesor Jean-Pierre Matus, penalista, destacado, junto al profesor Couso, otro penalista. Y le dimos vuelta completo al proyecto y vimos todas las hipótesis que pueden haber en el Código Penal. Y descubrimos que hay una posibilidad de hacer una cosa bien hecha. Y entonces le estamos arreglando el proyecto al gobierno. Así trabajamos. El problema del gobierno de Sebastián Piñera, y del gobierno pasado, la nueva mayoría, fue un déficit político, de gestión política. Porque lo que más cuesta es encontrar ministros del comité político que estén en la moneda. Tú buscas un ministro para construir casas, es más fácil, o para construir obras públicas. Pero un ministro en el comité político maneja un intangible. Cuando tú llegas a la moneda, ahí, al presidente o los ministros, no hay un manual que te diga, mire, usted tiene que actuar así. Porque la política no son ciencias exactas. Es una cosa intangible que tú no sabes para dónde va a partir. Entonces, si un presidente no escucha, y si un presidente habla, y al final no tiene credibilidad. La confianza es fundamental, pues sí. Los grupos económicos dicen, cuando hay un proyecto de reforma tributaria, no invertimos porque no hay confianza. Bueno, los mapuches no le creen al Estado tampoco, no hay confianza, pues. Oiga, senador, esa era una comisión semillero, ¿eh? Dos de los miembros se fueron de ministro. Bueno, y Andrés Chávez estuvo antes también en esa comisión, y Hernán Larraín estuvo antes en esa comisión. ¿Le suena a todo el teléfono menos a Buenchumilla? ¿Ah? ¿A todos les suena el teléfono desde la moneda menos a Buenchumilla? No, bueno, yo estoy disponible desde el Senado para hacer mi pega, digamos. Pero Oiga, si yo fuera, tendría varios teléfonos, llamaría a todo el mundo, porque el diálogo es fundamental. Si tú no conversas con la oposición, no puedes avanzar. Sí, por supuesto.
Sobre lo mismo, ya que usted llega a esas aguas, me parece bien sintomático que desde los partidos que eran Concertación en su momento, Nueva Mayoría posteriormente, no surjan liderazgos claros en la población de cara a las encuestas sobre posibles presidenciables. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pasan varias cosas. Yo creo que a veces sucede que en determinadas épocas hay liderazgos claros, como sucedió, por ejemplo, con el presidente Lagos, con la presidenta Bachelet. Y claro, la nueva mayoría salió bastante trasquilada, digamos, de su gobierno, porque se cometieron errores políticos, no se cumplió el programa porque fue cuestionado el programa, más de alguien no lo había leído, y más encima, después tuvieron que entregarle la banda nuevamente a la derecha. Entonces yo creo que la nueva mayoría salió golpeada y entonces tiene que hacer un proceso de pasar de lo subjetivo. Los subjetivos le llamo yo, mire, vamos a juntarnos, queremos estar unidos, queremos formar una coalición, a hechos objetivos. Hechos objetivos significa tener una lectura de cuál es el país que estamos viviendo hoy día, qué pasó con el estallido social, cuál es el sentido del estallido social. ¿Por qué llegamos a lo que llegamos? ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Cómo va a influir en el futuro? ¿Cómo va a influir la pandemia en el rol del Estado a futuro? Tener un programa común que le digamos a Chile, mire, en esto estamos de acuerdo, hemos bajado nuestras banderas y hemos consensuado estos temas. Y entonces tener una identidad como centroizquierda que nos permita reconcursar al país y que la gente nos crea. Y que hagamos un mea culpa de los errores que hemos cometido. Y entonces de esa manera podemos competir y ya saldrá la persona que podrá encabezar este proceso. Pero, perdón, eventualmente sabemos que siempre es más relevante el proyecto que la persona, pero acá la gente se mueve por los liderazgos personales y por la emotividad que le genera esa persona. La nueva mayoría ha llevado algunos candidatos que a la hora de los que hubo no pueden tener muy buenas ideas en un programa, pero no logran concitar a la gente, no logran unir. Y considerando que el escenario político actual, la fotografía, ¿no?, que toman las encuestas hoy día, muestra a Jadwe y a Joaquín Lavín como los mejor posicionados, luego está José Antonio Kast más a la derecha, poniendo a Lavín en el centro. Un partido como la Democracia Cristiana, que ya ha tenido que estar asociado con el Partido Comunista, pero con regañadientes, ¿estaría dispuesta la Democracia Cristiana a acercarse a sectores más de centro-derecha en pos de una idea común o de esto que ha dicho el mismo Joaquín Lavín, un gobierno que sea como de verdad unidad nacional de cara a la nueva constitución que vamos a tener? Mira, nosotros nunca hemos sido un partido de derecha, ni por historia, ni por lo que hemos hecho en el país. Entonces, por lo tanto, pensar que la DC se va a juntar con la centro-derecha es un escenario que no existe. Pero la DC tampoco ha sido un partido de izquierda, según su correligionario, ¿no? Y sin embargo se asociaron con... La DC es un partido progresista de centro-izquierda, no es un partido de izquierda-izquierda, no es un partido de derecha, es un partido centro-izquierda, diría yo. Y por lo tanto nuestro domicilio conocido está ahí, en lo que hemos hecho en nuestra última historia. ¿Van a empezar a llamar de nuevo sus correligionarios con esa definición de progresismo centro-izquierda? Como yo siento que a la DC como que no le gusta mucho esa definición. Mira, no quiero ser soberbio, pero a mí es difícil que me llamen llamándome la atención. Yo hace ya que vengo diciendo lo que yo quiero. Bueno, hoy día en la UDI hay socialdemócratas también, así que ¿por qué no podría ser? Mire, y a propósito del liderazgo, la derecha nunca tuvo liderazgo como para competir en la Concertación. Hasta que al final Sebastián Piñera. Pero Joaquín Lavín casi le hace la desconocida a Ricardo Lagos. Pero no ganaron, en definitiva perdieron. Y quien pudo ganarle a la centroizquierda fue Sebastián Piñera. Y le ganó por 2 veces. Y mira cómo está terminando. Oiga, ¿Sebastián Piñera es un DC encubierto, como le dicen? No creo, fíjate. No creo, porque yo creo que él tiene un becerro de oro en otra parte. ¿Dónde? Yo creo que él es un hombre inteligentísimo para la economía financiera. Es realidad. Pero aquí estamos hablando de política, y la política significa actuar y gobernar con la gente, no administrar dinero ni empresas. Por eso que cuando en el primer gobierno llegó Sebastián Piñera con el gobierno de los gerentes,
Y después tuve que cambiarlo y buscar a los políticos que estaban en el Congreso, porque la política es un arte de relación con la gente, no de manejo de dinero. ¿No es una de las críticas que se le hace al gobierno de Eduardo Frei justamente el tema el tema económico, el tema bursátil, el tema justamente de concesiones y cosas así, cesión de derechos? No, a él se le critican en ese sentido políticas públicas que él pudo haber hecho. Pero eso ya pasó hace tiempo, ahora estamos en otra, digamos, ya estamos en el siglo XXI. El gobierno Frei en los principios de los 90 todavía venía iluminado por lo que era el rastre de la dictadura, con Pinochet todavía ahí en la comandancia en jefe y de senador designado. No, ha pasado mucha agua bajo los puentes después del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Senador Huenchomilla, muchas gracias por conversar con nosotros esta noche en Mentiras Verdaderas. Encantado, Eduardo, mucho gusto, muchas gracias, buenas noches. Saludos.